Hola, estamos en el tercer episodio de Visión Empresarial. Estamos con un crack en finanzas, José Vergara, que es consultor financiero. Hola José, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación. La verdad es que estoy bastante a la expectativa de lo enriquecedor que puede ser esta entrevista. Muchas gracias. José, cuéntanos un poco de tu perfil para que te conozcan. A ver, yo soy bachiller en economía, tengo una maestría en administración de empresas. Eh, Más de 20 años de mi experiencia laboral lo he ejecutado en banca, principalmente en banca multinacional. Estuve unos años en Citibank, algunos años en Scotiabank. Tuve la oportunidad de trabajar en Scotiabank en Canadá un tiempo. Este, También he sido gerente de negocios del Banco de Desarrollo, una excelente experiencia también. Y después de esos periodos también me he dedicado algunos años a hacer gerencia general de algunas empresas privadas. Y después de eso, desde el año más o menos 2020, me dedico a la consultoría financiera externa y estratégica. En los primeros años, para todo lo que es estructura de deuda, generación de deuda, principalmente pequeñas y medianas y grandes empresas, estructura de deuda, menos plazos, capital de trabajo, financiamiento de activo fijo y algunos tipos de levantamiento en el mercado de deuda en el mercado de capitales. José, nosotros nos conocimos en un networking. Sí, nos conocimos en un ¿Cómo, networking. cómo es tan importante el networking financiero y este tipo de contactos que a veces hacen varios lugares, eventos? ¿Cómo puedes conectar y de repente buscar aliados, clientes? ¿Tú qué opinas esto de los networkings financieros que hay? Tal cual. Bueno, no solamente creo que es importante conocer gente de tu sector, sino que también te ayuda mucho a conocer cuáles son las tendencias que se están dando en la industria, principalmente en la de finanzas, porque yo creo que particularmente en este momento estamos viviendo una transformación muy rápida y brutal con todas las herramientas de tecnología que han aparecido, y creo que estamos en un momento, repito, de una transformación que nos va a llevar a ejecutar, ejercer la finanza, gerenciar financieramente las empresas de una forma totalmente distinta a como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Más claro, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, analítica de data, inteligencia artificial, ¿no? Y hay que ver esto básicamente en realidad, como una herramienta de incremento de productividad y eficiencia, ¿no? Y esto seguro vamos a hablar más adelante de esto, pero definitivamente una de las principales falencias que tienen los empresarios en el momento es la visibilidad financiera del negocio. Lo que pasa es que, si bien es cierto, en el Perú tenemos un gran porcentaje de los emprendedores son emprendedores por necesidad, ¿no? Entonces manejan muchos rubros, pero no necesariamente el financiero. Es más, muchos se ahogan en los problemas financieros y muchos tienen la necesidad de poder desarrollar este conocimiento para poder llevar a cabo su negocio, ¿no? En muchos de los casos, y no solamente emprendedores, empresas medianas y grandes, comienzan a tener problemas serios de financiamiento, ¿no? O serios de capacidad de repago de sus deudas, y es la principal razón por la que terminan quebrando o haciendo peligrar la existencia de su negocio. Y básicamente la principal razón es por las que no entienden los números de su compañía y cómo realmente deberían tomar las decisiones basados en números reales, ¿no? Ya, pero a ver, si bien es cierto, es una innovación y es algo nuevo, la inteligencia artificial, ¿es una amenaza para las personas practicantes, juniors que están empezando en esta área? A ver, mira, nosotros escuchamos por todos lados que sí, que no es una amenaza, y la verdad es que, déjame ser sincero, pero sí es una amenaza, ¿no? Yo creo que con todas las herramientas, con toda la capacidad que existe actualmente en el mercado de poder crear agentes de IA que puedan pensar realmente en base a una experiencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, te hablo de experiencias crediticias, y tú comienzas a alimentar todas estas bases de datos de evidencia, ¿no? Realmente la inteligencia artificial va a pensar como cualquier analista de crédito. Y yo te podría decir que en algunos años, ¿no?, los bancos que ya existen actualmente en el Perú van a poder ejercer sus funciones o desarrollar su negocio con menos del 50% de personas que actualmente trabajan en él. O sea, actualmente me estás diciendo que de todas las agencias que hay a nivel nacional se va a reducir drásticamente. Estoy totalmente seguro. Bueno, ya vemos que hay bancos como Nubank que son totalmente digitales, pero actualmente, por ejemplo, un emprendedor va a una agencia, ya sea de caja, de banco, de financiera, y lo recibe un funcionario de negocio, y ese funcionario de negocio, ¿no?, cuando tú conversas con él, te lo digo porque nosotros trabajamos mucho en estructura de deuda y a veces tenemos pequeños empresarios que
que nos piden, oye, ayúdanos a generar pues una relación bancaria, nos damos cuenta que el que hace la propuesta de crédito, el que hace el análisis de crédito, es el mismo funcionario, con unos formatos súper obsoletos, en realidad, con información que ahora, si tú generas un agente de IA, te puede hacer esa propuesta y te puedo asegurar que en una calidad muchísimo mejor de lo que lo puede hacer esta persona que quizás no tiene los años de experiencia para medir riesgo crediticio. Ya, pero igual siempre tiene que tener un ojo analítico de una tercera persona. ¿O consideras que es libremente dejarlo libre albedrío a la inteligencia artificial y pueda cumplir sus funciones correspondientes? Pero ojo, a ver. Voy a ponerme en un contexto y de repente lo que voy a decir es muy polémico, ¿ya? Okay. Pero es lo que yo estoy viendo. A ver, vayámonos a la contabilidad, sin ir a lo financiero, porque de repente lo financiero a veces a las personas les cuesta entenderlo, pero entendamos la contabilidad. La contabilidad, ¿no? Si bien es cierto, yo sé que existe el concepto de contabilidad gerencial y estratégica. La contabilidad es un rompecabezas, ¿no? Tú tienes una serie de transacciones dentro de la compañía que puede ser egreso, que puede ser ingreso, ¿no? Que se pueden catalogar como provisiones, como gasto, etc. Tienes muchos rubros y son rompecabezas que si tú tienes definido exactamente qué tipo de transacción es cada una va a una cajita específica. Nosotros hemos visto un caso en Argentina, ¿no? En el cual el 1 de febrero, en la mañana a primera hora, apretaban un botón y les botaba todo este sistema preparado para eso, el balance general y el estado de pérdida y ganancias al 31 de enero. O sea, un día después de cerrado el mes, tú ya tenías un estado de pérdidas y ganancias y un balance general. ¿A qué voy yo? Ahora, ¿cómo es que toda esta información se mete al modelo? Claro, tienes procesos manuales, por eso es que normalmente las compañías, tú entras a una empresa y te dicen al departamento de contabilidad y encuentras pues a 6, 7 personas. Depende del tamaño de la compañía, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento te das cuenta que tienes todo un proceso manual, gente con facturas físicas, ¿no? Y cientos de facturas, de acuerdo, como te digo, depende del tipo de negocio. Todo eso ahora tienes la capacidad de poder automatizarlo completamente, ¿no? Y procesos en los cuales tú les pides a un contador ahora, oye, o tú nada más fíjate en promedio en qué día del mes están presentando el balance del año pasado. Y normalmente los balances del año cerrado, los contadores te los comienzan a sacar entre febrero, marzo, dependiendo más o menos de la fecha de presentación. ¿Qué es lo que pasa con todo esto al final? El dueño de la compañía, el emprendedor, no tiene visibilidad financiera del negocio. Tengo muchos clientes que me dicen, no puedo entender porque si yo pensaba que iba a ganar 500.000 soles al cierre del año, al final me encuentro con un estado de pérdidas y ganancias que dice que solamente he ganado 50.000, ¿no? Claro, yo sé que el balance tiene los ajustes por depreciación, una serie de ajustes que no son necesariamente monetarios, pero si lo miras por EBITDA, o sea, es muchísimo menor. Claro, lo que pasa es que si tú realmente vas a revisar la rentabilidad del negocio al final de todo el periodo, te vas a dar cuenta en qué negocios has ganado y en qué negocios has perdido. Si eso radica un poco también que cuando tú hablas con un cliente, un emprendedor que no maneja mucho las finanzas, porque de hecho hay algunos que sí lo manejan y muy bien, y tú les preguntas siempre, oye, ¿cuánto vendes? No, yo al mes de mayo he vendido 215.428. Pero le preguntas, ¿y cuánto has ganado? Ah, no sé, la verdad es que eso hay que preguntarle al contador porque tú sabes que él maneja las cosas. Entonces, al final, en muchos negocios se da la característica, y eso lo sabes tú muy bien, que posiblemente a mayores ventas, mayores pérdidas, si no tienes controlado bien la información de la compañía. Ahorita que estamos tocando este tema de contabilidad, finanzas, justo en uno de los episodios que tenemos con Freddy Yanton, que es un crack en contabilidad, le hice una pregunta polémica y que se volvió viral, que es ¿por qué no un contador financiero o un consultor financiero? Y él obviamente nos comentaba algunas cosas, pero esta pregunta te la hago a ti nuevamente. ¿Por qué no contratar un contador financiero o por qué contratar un consultor financiero? A ver, para mí, te soy bien sincero, la labor específica de un contador es totalmente distinta a la de un financiero, ¿no? Como te digo, el financiero está un poquito más abocado a ver los indicadores que usualmente son emitidos por los contadores, indicadores de liquidez,
rentabilidad, tendencia de los indicadores, las curvas, las concentraciones, las oportunidades de negocio, la rentabilidad de la inversión. A ver, todo el mundo entiende el concepto de rentabilidad, pero cuando tú vas a un punto ya mucho más especializado, estás hablando del retorno de la inversión, el retorno sobre la inversión del accionista, del empresario, ¿no? Y eso normalmente no se mide. Tú mides la rentabilidad del negocio, pero realmente cuánto te está costando generar esa rentabilidad. Entonces, la decisión de entrar o no en un negocio, pero muy al margen de eso, y voy a lo que es mucho más frecuente y por lo cual las compañías se equivocan todos los días, ¿no? ¿Qué tipo de financiamiento requiere mi compañía? O por último, ¿qué tipo de financiamiento, a qué plazo, a qué tasa de interés y en qué monto mi compañía y mi negocio va a poder pagar? Entonces, si tú haces un análisis de todas las, digamos, de todos los créditos atrasados de las empresas en el sistema financiero, te vas a dar cuenta que existe un gran descalce entre lo que generan y la cuota que tienen que pagar. Entonces el nivel de cobertura de deuda es bajísimo, muchas veces menor a 1, entonces no puedes pagar. Entonces tienes a muchos empresarios, o a la mayoría de los empresarios, pues luchando por conseguir esa liquidez para pagar las cuentas. Y muchas veces confunden la labor de un gerente financiero, que es el que le dice, bueno, consigue el dinero, ¿no? O sea, tenemos que pagar. Pero el problema nace desde atrás. Entonces hay que meter un poquito de técnica financiera, proyecciones financieras para saber exactamente qué tipo de crédito pueden tomar. Sí, bueno, hay muchos empresarios que solamente cuentan con un contador y piensan que eso es suficiente. Entonces tú, como consultor financiero, ¿qué les aconsejas a estos empresarios que solamente tienen un contador y en qué momento deberían tener ya un consultor financiero? A ver, mira, justo en base a lo que tú has dicho, nosotros antes de lanzar Finlat Capital, que es nuestra empresa de asesoría financiera basado en analítica de datos e inteligencia artificial, lo que nosotros hicimos fue un estudio de mercado con las 138 empresas que de una u otra manera habíamos trabajado en los últimos 6 años como consultores, ¿no? Y en base a la información que teníamos guardada, hicimos un análisis y de estas 138 empresas, que eran empresas que vendían desde 1 millón hasta empresas que vendían más de 150 millones de soles. Muy pocas las grandes, pero el 95% no tenía un gerente financiero. El 100% tiene un contador. Y ojo, también ahí hay un punto, ¿no? Que siempre el presupuesto de contabilidad es el mínimo necesario que hasta cierto punto, entre comillas, te garantice cumplir con los requerimientos de la SUNAT y hasta cierto punto evite que entres o que tengas una contingencia tributaria en el futuro que te cueste un dineral, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta que tú solamente tomas un contador principalmente porque necesitas estar bien con la SUNAT y quieres eliminar el peligro de estar con la SUNAT. Pero finalmente todos estos clientes, ¿no?, tienen una información financiera muy pobre. Porque como te digo, se enteran cuánto ganan cuando el contador les emite el estado financiero. Ahora, no nos vamos nosotros a mentir. A los estados financieros de una gran cantidad, porque no quisiera comprometer un poco el nivel ético de las empresas en el Perú, pero todo el mundo sabe que a los estados financieros los contadores o los empresarios le meten la mano, o para pagar menos impuestos o para dar una impresión al banco de que la empresa está muy bien y porque requieren el crédito. Otra de las creencias es que a más crédito, más grande mi negocio. A más préstamo, voy a crecer más. Hay una percepción también del empresario de que porque tengo más unidades o porque tengo un local más grande, voy a dar la impresión de ser una empresa mucho más formal o mucho más grande, ¿no? Y no es así, porque muchas veces si esas cosas se van a tener que comprar con deuda, mañana más tarde, al momento de pagar la factura, es donde vas a encontrarte realmente con el problema. Ahora, tener un gerente financiero, no lo sé, los gerentes financieros no son baratos. O sea, a ver, ¿cuánto de la vez pasada escribí un artículo ahí en el LinkedIn que sí, pues yo sacaba la cuenta, ¿cuánto te puede costar un gerente financiero bueno? Y comencé a ver un poco de estadística de precios de estas consultoras y definitivamente un gerente financiero bueno te puede costar 300.000 soles al año. Estoy seguro que hay gerentes financieros desde 80.000 o 100.000 soles al año. Pero un gerente financiero estratega, con experiencia en financiamiento, con experiencia en estructuración, en evaluación de créditos, en tener la capacidad de proyectar números reales y tener la capacidad de decir, ok, tengo que desarrollar esta estrategia para que a este negocio nunca le falte la liquidez, ¿no? Porque en el mundo empresarial tú puedes perder dinero y posiblemente sigas vivo por varios años más, pero si tú pierdes la liquidez y realmente no tienes para pagar, el negocio va a tener que cerrar definitivamente. Entonces,
siempre tienes que tener ayuda financiera. Y yo creo que la idea del consultor financiero nace desde que eres muy pequeño. Si no lo puedes, si no puedes tener un gerente financiero full time, bueno, contrátate un asesor financiero externo que te cobre por horas, pero que te ayude a tener una visibilidad del negocio. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Te digo, y te cuento esto como una experiencia. Yo reestructuré unos clientes el año pasado, ¿no? Un grupo medianamente grande, que estaba pero muy complicado financieramente. Les habían cortado el abastecimiento de los insumos, no tenían capital, ¿no? Estaban postergando todos los pagos que llegaban, postergaban. Lo que vendían principalmente garantizaba la operación de alguna de las sedes más importantes. Entonces llegamos, estructuramos la deuda, empaquetamos, salimos de un banco al cual no se le pagaba y obviamente te había puesto en rojo en todo el sistema financiero. Trajimos un fondo de inversión, reestructuramos la deuda, repusimos el capital, repusimos la relación, reestructuramos o repotenciamos la relación con nuestros proveedores y nuevamente comenzamos a recuperar el camino perdido, ¿no? Obviamente recuperar los márgenes pre-crisis fue muy difícil y lo conseguimos 6 meses después de la reestructuración. Y cuando terminamos todo ese proceso de reestructuración y en la reunión que yo tuve de ellos de cierre, yo les dije, bueno muchachos, esta era la segunda generación, ¿no? Estos problemas no pueden volver a suceder, porque si bien es cierto hemos encontrado en un fondo de inversión privado que ha confiado en nosotros, ¿no? Esto no garantiza que va a volver a confiar en nosotros, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado al tomar deuda, porque no podemos tomar deuda porque solamente el banco nos lo ofrece. Hay una mala costumbre también en algunos bancos o a veces no tienes la suerte de encontrarte a un funcionario y un equipo bancario de muy alto nivel, que normalmente el banco, si bien es cierto, siempre te dice, no, nosotros vamos a darte un préstamo que va a estar muy ligado a tu capacidad de pago, a tu ciclo operativo. Finalmente no es así. Te dicen, oye, mira, lo máximo que te puedo dar son 6 años. Lo máximo que me ha aprobado el comité de crédito son 4 años. Pero si tu flujo dice que lo vas a poder pagar en 6, ¿cómo vas a tomar un crédito a 4? Si tu flujo dice que solamente puedes pagar 5.000 soles mensuales, ¿cómo vas a tomar un crédito en que vas a pagar 9? Vas a dejar de pagar otras cosas. Entonces, yo creo que siempre tienes que tener la ayuda de un consultor financiero. Y yo creo que ahora esta ayuda va a ser mucho más exacta, mucho más profesional y mucho más útil para la toma de decisiones, debido a que ya tenemos herramientas como la que vemos actualmente. Y no solamente hablo de inteligencia artificial, hablo de herramientas de analítica de data, ¿no? Que puedes incluso armar modelos conversacionales con agente de IA, que si llega a aprender cómo funciona tu compañía, el agente de IA te puede decir, acá tienes que hacer esto y esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Nunca debería la máquina o la tecnología reemplazar a un gerente experimentado que sabe mucho. Sí, siempre debería haber esa vez, pero como te digo, esto lo hace mucho más accesible. Nosotros tenemos un producto en Finlat Capital que es gerencia financiera fraccional, basado en analítica de datos. Análisis de datos reales y en tiempo real. Nosotros logramos a nuestros clientes decirle cuánto están vendiendo, marginando en bruto, marginando en operativo, incluso marginando en neto al día de ayer. Clientes que tenían esa información una vez al año, porque el contador tiene la obligación de emitir un estado financiero una vez al año. En algunos casos tienes la suerte de que te emiten un semestral o un trimestral, pero eso es básicamente... Porque cada vez que tú le pides a un contador, oye, pásame un estado financiero trimestral del cierre del primer trimestre, ¿para cuándo lo tienes? Uy, no sé, pero bueno, dame mayo, ¿no? Pero mayo, en mayo vamos a ver cuánto hemos ganado en marzo. En empresas con márgenes pequeños, tener la rentabilidad al día de ayer, inmediatamente el dueño de la compañía actúa, levanta el teléfono, habla con los compradores, porque nosotros les podemos decir cuánto ganan por, no sé, depende del tipo de negocio, cuánto ganan por sede, cuánto ganan por tienda, cuánto ganan en global. Si es una empresa de transporte, cuánto ganan por camión, por kilómetro recorrido. Eliminas las rutas más caras, te quedas con las más eficientes y todo porque armaste un buen modelo. Ahora, yo creo que, y esto es bien claro de mencionar, no necesitas ser un experto en IA. Yo personalmente creo que en muy pocos meses vamos a tener decenas de miles de expertos en IA,
Lo que yo creo que hay que desarrollar es un conocimiento de cómo generar y construir una solución completa. O sea, yo trabajo con muchos chicos que son expertos en data analytics y en inteligencia artificial, pero ellos no hacen absolutamente nada si no saben qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? O he encontrado empresas grandes que ya tienen departamentos de data, de data, ¿no? Que tienen gobernanza de data y una serie de cosas, pero cuando tú le preguntas qué has logrado, nosotros como somos financieros lo que hacemos es, ¿qué quieres lograr? No, quiero mejorar mi rentabilidad, quiero mejorar mis ventas, reducir el riesgo. Muchas veces tú no te das cuenta que tienes una concentración de riesgo en determinados clientes. Muchas veces no te das cuenta que en algunos clientes la curva el margen se está cayendo cada vez más y en algunos clientes ya tienes que ver de qué manera vas a tomar. Pero esas decisiones estratégicas hay que tomarlas en el momento. Ahora esto te lo permite hacer. Sí, seguro hoy en día hay ese gran mito de que, como lo mencionaste, que un consultor financiero cobra muy caro. Pero yo quiero que especifiques un poco que esto se puede conversar, esto se puede negociar correspondientemente con los clientes que vienen, ¿no? Nuevos. Lo que pasa es que, a ver, mira, en mi carrera profesional he visto muchas consultorías, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía que a veces cuando tú te contratabas a una consultora muy grande, al final te entregan un super libro que lo único que haces es guardarlo en la biblioteca porque es tan grande, tan voluminoso y con tanto contenido que muy pocas veces tienes el tiempo de revisarlo e implementar todo lo que el consultor te está sugiriendo. En el caso de un consultor financiero, yo creo que uno lo tiene que contratar con el objetivo claro de qué es lo que quieres lograr con esa consultoría financiera. Porque sentarte a que te diga cómo está la economía o a que te diga qué es lo que él piensa que va a pasar con tu empresa, en realidad nadie lo va a pagar. Es más, yo después de reestructurar estos clientes, ¿no? Les dije, esto no puede volver a pasar, tienes que contratarte un gerente financiero. No, pero un gerente financiero ¿cuánto cobra? ¿Te cobra tanto? No, imposible, eso no lo ganamos ni nosotros. Bueno, le digo, yo creo que te está costando más, te ha costado muchísimo más no tener uno. Pero al final y al cabo, ellos me pidieron que yo sea su consultor financiero, digamos, part-time, y iba pues unas horas a la semana, ¿no? Y yo me sentaba y de verdad es que sentía que no podía hacer absolutamente nada porque no había información. Entonces ahí nace un poco la historia de este negocio, ¿no? Porque no había información. Entonces yo me sentaba y decía, oye, pásame información al contador. Estoy con la SUNAT, ¿no? Me ha caído, no sé, una auditoría, una inspección de la SUNAT y vamos a estar 15 días metidos en esto. Pero ¿cómo puedo saber cuánto estamos ganando? O sea, ¿tú crees que...? Nada. Entonces, al final comencé yo a decir, bueno, vamos a nosotros a procesar nuestra propia data. Y fuimos totalmente en paralelo al proceso de contabilidad. Y comenzamos a jalar data del sistema de facturación, comenzamos a jalar data, por ejemplo, de las propias unidades de negocio. En este caso, esta empresa también tenía una flota de transportes, ¿no? Y muchos de los gastos de transporte están relacionados pues, a los viáticos, a los peajes. Y todos esos bodoques de información, porque si tienes 100 viajes al mes, tienes 2000 tickets que procesar, los procesaban ahí un par de personas, ¿no? Manualmente, leyendo el ticket del peaje o leyendo el ticket de la parchada de llanta. Y automatizamos todo eso, ¿no? Sí. Nosotros logramos, eso es muy fácil, o sea, es que yo lo que te hablo, de repente la gente dice, oh no, este tipo es un experto en IA, no somos ningunos expertos en IA, porque esas cosas son soluciones que las puedes aprender hasta viendo videos de YouTube. Desarrollamos soluciones por las cuales con una foto, un lector de IA te leía todo eso y me lo ponía en una base de datos. Entonces yo podía a las 9 de la mañana del lunes presentarle a mi cliente cuáles han sido sus gastos hasta la noche anterior. Sí, eso me pareció muy alucinante cuando tú me contaste de que las personas solamente le toman foto al voucher y automáticamente se va su flujo de caja y lo tienen al día. Para mí me pareció súper alucinante porque yo obviamente tengo que esperar a finalizar el día para recién tener el resultado del día, pero tú me dices a tiempo real, Luis, esto automáticamente se va y ya puede ver el resultado del día. Y eliminas ahí a un par de posiciones que realmente lo único que hacían era un trabajo manual. Y no solamente eso, o sea, tú puedes crear un bot que entre a un correo, abra determinados correos, abra las facturas, la lea, lo cruce con información de la guía de remisión y lo mete inmediatamente en el ERP. No todos los ERPs tienen la capacidad de poder generar información o subir información automática, pero bueno, al final eso lo puedes
imprimir, o sea, bajar en un documento de Excel y subirlo al ERP. Y, Pero la idea es eliminar toda esa función una manual, consulta, ¿no? José, ¿y esto puede sumar a las empresas o a estos nuevos clientes como innovación? Sí, mira, buena pregunta la que tú me haces. ProInnovate, que tiene una, bueno, todavía no la han sacado y no sé si la sacarán este año, pero hay fondos no reembolsables de hasta por, si no me equivoco, 50.000 o 60.000 soles, que aplica para este tipo de procesos de innovación, de automatización de procesos, ¿no? Yo he estado conversando mucho con la gente relacionada a esto y viendo si mis clientes pueden aplicar, y efectivamente sí pueden aplicar, ¿no? Esto lo cubre. Increíblemente también cubre contenido multimedia para publicidad en redes y publicidad digital. Pero cubre esto lo podrías tú financiar no reembolsable con los programas de ProInnovate. Entonces, inteligencia artificial es lo de ahora, el análisis de datos, el Big Data, el Business Intelligence, es la actualidad. Entonces, ¿tú consideras y qué consejo le darías de repente a estas personas juniors que están comenzando en el área financiera que se capaciten, o qué les dirías a ellos que ahorita están comenzando, hoy? A ver, mira, esto de repente va a generar mucho interés, ¿no? Pero ¿cómo lo veo yo? Pues mi percepción del negocio. Yo he desarrollado un negocio y en pocos meses ya tengo varios clientes. Me han llamado ya de un par de países interesados para implementar este negocio en esos países. Yo veo una gran oportunidad para a todas las personas que tienen conocimiento financiero. Y es una oportunidad de ayudar a las compañías a tener visibilidad financiera en tiempo real, automatizando procesos y generando reportes inteligentes. Y esto de verdad lo puede hacer cualquiera. Y no te digo que ellos mismos vayan a entrar y hacer el modelo semántico en el Power BI o manejar el Tableau o el Python, palabras que posiblemente para muchas personas entendidas en finanzas sean pues griego o chino, ¿no? Ni tampoco van a tener que generar un agente de IA en Claude o en Gemini, ¿no? En realidad va a haber mucha gente que te puede hacer eso. Lo único que tienes que tener es el concepto y claro de cómo, o sea, qué es lo que tú realmente quieres obtener. Al final tú puedes ir a hablarle a un cliente de Tableau, de Python, Power BI, Claude, y el cliente va a decir, oye, loco, lo que yo quiero es que me digas a mí cuánto estoy ganando, cuál es mi margen de contribución, cuál es mi capacidad de generación, cuál va a ser mi nivel de cobertura de deuda, cuánto me puedo endeudar, a qué plazo, a qué tasa, qué es lo que yo tengo que hacer. Y algo que es muy importante, es una palabra que cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente básicamente habla sobre la amenaza de que si la gente se va a quedar sin trabajo o no. Pero acá tenemos que aprovechar que esto va a ser la oportunidad para que las empresas sean mucho más productivas. O sea, eficiencia productiva. La vez pasada hablaba con un colombiano acá en Perú que está implementando automatizaciones con IA en empresas grandes en Colombia, o sea, el metro de Bogotá, y me decía que su speech es: yo voy a multiplicar tu productividad por 33. O sea, vas a ser 33 veces más productivo de lo que es ahora. Con una serie de herramientas. Realmente, lo que sí les pido a los chicos es: métanse a entender negocios y métanse a entender a ver qué herramientas de IA hay disponible y cómo estas se pueden implementar para darle la respuesta a los empresarios que tanto requieren de una consultoría financiera. Vender consultoría financiera no es fácil, porque los clientes al final no entienden cuál es el valor agregado, ¿no? Y ahora cuando tú les comiences a comentar y te dices: yo te voy a dar visibilidad financiera de tu negocio, tú vas a saber exactamente cuánto estás ganando, cuánto dinero queda en tu caja, cuál va a ser tu proyección de, no sé, el flujo de proyección de tesorería de las 13 semanas, ¿no? Y lo más importante de todo, te voy a decir qué tipo de deuda realmente vas a poder tomar para que no te equivoques en el camino. Una pregunta más. Todo empresario quiere saber su punto de equilibrio. Muchos no lo saben. ¿Con esta consultoría financiera pueden llegar a saber su punto de equilibrio? Sí, no solamente eso, la capacidad no solamente el punto de equilibrio. Yo anteayer hablaba, no, el viernes hablaba con un cliente que me hablaba y le decía: oye, pero tu apalancamiento financiero es altísimo, o sea, tienes un costo fijo elevadísimo, ¿no? Y definitivamente tu punto de equilibrio debe estar bien arriba, ¿no?
Y para él la solución, y me dijo, no, pero yo no quiero reducir costos, yo creo que tengo una estructura adecuada y lo que yo quiero es vender más. Hay que hacer un trabajo, ¿no? Porque, o sea, hay algunos empresarios que creen que vendiendo más van a ser más rentables. Posiblemente esa respuesta está por vender un poco menos, pero vender mejor. Acuérdate que los mercados tienen un tamaño predeterminado. Pero adicionalmente a todo esto, y el análisis de punto de equilibrio es que, ok, yo tengo que entender qué es lo mínimo que tengo que vender para poder cubrir todos mis costos fijos, pero adicionalmente, cuando tú tienes procesos muy manuales, ¿no? Tienes también una capacidad de crecimiento. Excelente, excelente. Todo lo que viene con inteligencia artificial en las finanzas a mí me parece muy innovador, me parece algo nuevo. Y hoy en día que sabemos que estamos en una etapa, muchos dicen que es una moda, pero yo considero que ya es algo que va a quedar en la historia. Es más, considero que hoy en día los jóvenes, muchos aprenden de esto. Es más, yo considero que va a haber también una carrera de inteligencia artificial. No sé si todavía lo hay. Tú más o menos sabes si Las hay en Europa, las hay en Estados Unidos. Acá hay una maestría, una universidad tiene una escuela de posgrado de una maestría en inteligencia artificial. Pero Luis, al margen de lo que tú has dicho ojo, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados, decenas de miles de personas están perdiendo el trabajo porque se están automatizando los procesos. Eso no es, tú comienzas a leer un poco de literatura y actualidad económica. Claro, es que no es una noticia, decir, tampoco la gente quiere asustar, no es que vayas a encontrar en una revista, tal empresa automatizó sus procesos y está votando tantas de miles de personas. No llega a ser no lo mencionan, pero de verdad decenas de miles de personas pierden el trabajo diariamente. Hay posiciones que yo creo que se van a quedar obsoletas, hay gente que se va a quedar sin trabajo. Bueno, sí, lo que yo le digo mucho a estos muchachos cuando conversan conmigo es eso, oye, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser parte de la consecuencia? Yo te diría que mejor prepárate para que tú seas parte del cambio, ¿no? Y bueno, sí, o sea, y lo mejor de todo es que el mercado está intacto. Yo creo que en el Perú debe haber 250.000 empresas que no tienen gerente financiero. Ayer hablaba en una conferencia con una persona que trabaja en una empresa en México que vende millones, ¿no? Pero millones, ¿no? Que tiene una estructura inmensa de un departamento de sistemas inmenso, que tiene una estructura de contabilidad como de 10 personas, pero que no tiene gerencia financiera. Y tú le hacías la pregunta, ¿y tú conoces cuánto vende, cuánto gana? Bueno, la verdad es que no. O sea, sabemos cuánto vendemos, ¿no? Pero ¿cuánto ganas al nivel en que tú me estás mencionando? Entonces, al final, tomas las decisiones, pues, cuando ya te dan el estado financiero a fin de año y dices, uy, no, hay que adelgazar el área de sistemas, hay que adelgazar el área de no sé cuánto, hay que adelgazar los sueldos de acá, y acá y de allá, pero ya perdiste plata, pues. Esos son muchos errores que cometen muchos empresarios por optimizar presupuesto, se podría decir, o por no gastar más. Mira, normalmente los empresarios, la principal preocupación de ellos es no perder plata, ¿no? Entonces ellos, el personal que tienen, ¿no? Es el mínimo necesario según ellos para mantener la operación viva y que no falten cosas, ¿no? Entonces, incluso pues hay mucha gente trabajando con sueldos bajos para la labor que hacen, pero lo peor de todo es que muchas de esas labores son operativas. Hay mucho operativo y poco estratégico, empleado estratégico en la compañía. Yo creo que ahora todo eso va a cambiar muchísimo. Influye bastante en el tema del liderazgo también, ¿no? O sea, influye mucho desde la cabeza. Sí, influye mucho la cabeza. La cabeza siempre tiene que capacitarse, siempre estar activa, ver o sea, no solo tener su propia opinión, también tener opinión externa para poder mejorar el negocio como tal. Yo creo que siempre hay que buscar tener o participar en círculos empresariales de networking, o hay círculos de gerentes generales que se juntan, comparten información, cruzan información. Yo creo que siempre es importante, ahorita, en este momento en que todo está cambiando realmente de manera radical y de un momento a otro, ahorita estamos usando una solución que contiene IA, que es la que todo el mundo está usando, pero no sabemos si esa solución va a ser la misma que vamos a usar en 2 o 3 meses, que aparezca otra mucho más completa y con mucho más rápida de procesar. Hay que estar al día de lo que está sucediendo en el mercado. Excelente, José. José, cuéntanos un poco de FinLab, que es como un CFO outsourcing, ¿correcto? O un CFO fractional. Sí, CFO, FinLab Capital presta un servicio de gerencia financiera fraccional, ¿no? Entonces, mira, a ver, ¿qué es lo que hace un gerente financiero, un gerente financiero contratado full time el 100% del tiempo en la compañía?
entre el 70 al 90% de su tiempo lo dedica a procesar información, ¿no? Él directamente o con su equipo, depende del tamaño de la compañía, pero ¿por qué procesan? Flujos de caja, presupuestos, cuadros de rentabilidad, posición de bancos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Hacen toda una gestión y gerencia y buscan que a la compañía no le falte capital nunca, ¿no? Gestionan relaciones con bancos y hacen presentaciones internas al resto de gerentes. Si nosotros logramos que ese tiempo entre el 70 y el 90% que ellos procesan de información, logramos automatizarlo, que de eso se encarguen un equipo mucho más pequeño o un equipo externo que agarre toda la información en línea, la procese y te dé el presupuesto, el flujo de caja, incluso si tienes planeamiento estratégico, el cumplimiento de todos los KPIs, ¿no? La rentabilidad del negocio por línea, concentración por cliente, absolutamente todo te lo puede montar una plataforma construida para ese fin, ¿no? De manera automática, rápida. Si nosotros logramos automatizar ese tiempo, entonces requeriríamos básicamente de un gerente financiero lo que hace pues entre el 10% y el 30% de su tiempo, que es relaciones con bancos, reuniones de marketing interno, reuniones de revisión de KPIs y cosas por el estilo. Ese es el modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Reduces el costo de tener una gerencia financiera profesional de 100 a 30, o a 25, o a 20, depende del caso, ¿no? O a 40, también depende del caso, pero definitivamente vas a pagar menos de la tercera parte de lo que te cuesta un gerente financiero full time. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos gerentes financieros con mucha experiencia, ¿no? Gente que ya no tiene una posición full time, obviamente, que puede trabajar con 3, 4, 5, 10 compañías a la vez, porque obviamente maneja todo el set de datos que necesitas para tomar decisiones, la manejas tú. Entonces, ese modelo de negocio está basado básicamente en todo un proceso de automatización de información, porque ¿qué es lo que yo busco con la automatización? Yo lo que quiero es datos, conclusiones, ¿no? Indicadores específicos para poder gestionar las finanzas de la compañía. Entonces eso lo hago con modelo usando Python, Tableau, Power BI o Claude también. Vamos a empezar yo creo que el Power BI va a quedar obsoleto, o si no lo usas con el Claude o lo usas solo con el Claude. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega la información a mi base de datos para ser procesada con estas herramientas? Entonces, ¿cómo llega esta información a mi base de datos? Todo era manual, ¿no? Todo era manual. Yo he ido a varias compañías muy grandes y el departamento de contabilidad era un enjambre de gente ahí con las computadoras, trayendo tickets. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos las herramientas de IA en los procesos en los que realmente puedes hacerlo, ¿no? Y automatizas toda esta parte. Eliminas todo este proceso manual, ¿no? De personas que están ingresando esos datos en el sistema, los automatizas, creas. Hay muchas soluciones, incluso hemos creado nosotros una especie de software, una web para carga masiva de facturas, porque estuvimos ahí con una tienda de retail que tiene más de 5.000 KPIs y nos decía, yo recibo 2.600 facturas al mes. Entonces ahora hemos creado una en que agarras el archivo con las 500 facturas y lo subes acá y el bot te comienza a leer, lo comienza a subir y comienza él a identificarte cuáles podrían tener cierto error y te dicen, oye, mira, podría estar equivocado, verifica el número. Entonces ya tú entras y haces una verificación manual. Luego de todo ese proceso de automatización y construcción del modelo semántico, comenzamos ya a tener resultados claros y reunirnos con el cliente de manera semanal y decirles, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer por acá, hay que tomar esta decisión, mira acá, con este cliente ya estás perdiendo plata, con este estás ganando bien, manténlo, a súbele el margen, súbele el precio. Hemos llegado a eliminar rutas de transporte en compañías, ¿no? Donde le decíamos, oye, mira, tus ventas hasta Trujillo son rentables. Por encima de Trujillo ya empieza a bajar la rentabilidad en este nivel. Esa información no la tenía nunca. Y decía, wow, no sabía, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Concéntrate tus ventas de Trujillo para acá, ¿no? Entonces, mira este cliente, el margen antes era 16%, ahora está en 14%, ahora está en 12%, ¿qué está pasando? Inmediatamente levanta el teléfono y habla con la de ventas y le dice, oiga, señorita, ¿qué pasa? ¿Qué esto, que el otro? Ah, sí, déjeme verlo. Ah, sí, es que me ha estado pidiendo que le baje el precio, pero ahora mismo voy a hablar con ella. Sí, porque si baja 10 ya mejor no le vendas. Y es en bruto, ¿no? Acuérdate que ahí tiene los gastos operativos. Eso hacemos un servicio de gerencia financiera fraccional, estamos avanzando, todos los meses están ingresando clientes nuevos, estamos muy contentos con eso. De hecho,
nos pone un reto bien grande porque tenemos que generar un equipo de gente especializado, metiéndole mucha experiencia. Estamos cometiendo errores, que son errores normales, creo que en el inicio de cualquier emprendimiento, pero estamos muy enfocados en desarrollar este negocio y poder tener o poder ayudar a más empresas, pequeñas y medianas empresas que realmente necesitan de ayuda financiera. Excelente, José. Entonces, con FinLab buscamos un aliado estratégico en finanzas. Muchas gracias por la entrevista. Gracias Creo a que ti. ha sido enriquecedor. Ahí me quedo con la pregunta de contador financiero y un financista. Creo que es importante. Y me quedo con el tema de inteligencia artificial en finanzas, que también es un tema que revoluciona, porque en las finanzas tú sabes que es la toma de decisiones para cualquier cosa que hagamos dentro del negocio. Porque si no entiendes tus números, no sabes dónde estás parado. Y eso es algo que sí o sí tienes que saber. ¿Algunas palabras No. para los empresarios que ven el podcast, para los clips correspondientes que va a haber? Estemos realmente muy atentos a lo que está pasando en la industria, ¿no? Esta es una solución que lo que hace es más eficiente tu negocio, que lo que hace es te hace más productivo y te ayuda a reducir costos. Esto ya no es el futuro, esto es el presente, esto está sucediendo y lo puedes hacer ahorita o lo puedes hacer el próximo mes, pero de que lo vas a hacer, porque en el momento en que tu competencia lo haga y ellos tengan un costo administrativo mucho más bajo que el tuyo o de repente sean operacionalmente más eficientes, vas a perder competitividad. Nosotros en FinLab Capital ayudamos a las empresas a que puedan tener un manejo financiero responsable, con información al día, con consultoría especializada de gente con mucha experiencia. Hacemos gestión de deuda, gestión de bancos, todos los servicios relacionados a una gerencia financiera. El precio, y no es que el valor del producto es altísimo, el precio, gracias a la tecnología y a las herramientas que tenemos ahora, no es tan alto, así que estamos democratizando la gerencia financiera profesional para las pequeñas y medianas empresas que no tienen ese manejo. Gracias a Visión Empresarial por la entrevista, ¿no? Y encantados, pueden visitarnos en LinkedIn, en nuestra página web finlabcapital.com, ¿no? Y pueden tener más información de nosotros. Muchas gracias. Un capítulo más con Visión Empresarial y nos vemos por YouTube y por todas las redes sociales de Visión Financiera y Visión Empresarial. Muchas gracias.